Hola y bienvenidos al pareo de la mesa 7. En este video analizaremos lo correspondiente a la segunda semana del formato post Rage of the Abyss. Esta semana, comparada con la primera, fue realmente tranquila. Esto debido a que no hubo un evento Premier grande en el mundo en general. Es decir, sin YCS o torneos de este tipo, los resultados se van a limitar un poco. Aún así, con regionales ocurriendo alrededor de todo el mundo, vaya que hay información y podemos analizarla, discutirla y sobre todo ver qué podemos aprender de ello. Así que, sin más, comencemos a verlo. Primero, discutamos lo general. En esta gráfica podemos observar la cantidad de tops generales de los decks y viendo específicamente aquellos que más topearon o al menos cuyo registro de tops es más constante. ¿Y cuál es la sorpresa? Es un poco, en realidad. Fire King Snake Eye es en este momento el deck con más tops en el TCG. La semana pasada, la versión que llevaba los Asamina y los Finsmith, o al menos los Asamina, fue la más popular, teniendo más o menos el 30% de la representación del meta. En cambio, en esta semana esa versión bajó a tan solo tener 12% de representación en tops, mientras que la versión Fire King, que gozaba de alrededor del 13% del meta, se convierte ahora aquella con una representación de casi el 20%, lo que nos indica que esta versión se está convirtiendo rápidamente en la más popular. ¿Y por qué? Es difícil aún saberlo. Aunque tengo algunas ideas. Primero, Dominus Impulse. La versión que lleva a los Finsmith y que son los Snake Eye tiene muchos problemas realmente jugando Dominus Impulse, porque al utilizar a los Finsmith tienes monstruos luz, lo que te limita respecto a poder activar esta carta. Otro factor muy importante es Fugalos. Como lo mencioné en el primer video del canal, la versión Finsmith depende mucho del extra deck y aunque puede jugar alrededor de este dejando una o dos interacciones, las mismas que la versión Fire King podría dejar, además poniendo a los Fire King que no requieren extra deck o que pueden invocar del extra deck en el turno del oponente de ser necesario. Así que esto le da una mejor forma de maniobrarse ante esta situación, lo que probablemente fue detectado por muchos jugadores y decidieron cambiar su estrategia o seleccionar la estrategia de Fire King Snake Eye por encima de la versión Finsmith Olen o la de Rescue Ace, que básicamente desapareció para esta semana. Continuando con esta información, veamos una de las listas ganadoras. Aquí tenemos esta por Angus Miller. Bueno, parece más como una versión completa de lo que vimos en Niagara Falls. El deck parece estarse solidificando hacia una idea en particular, aunque como en esta lista hay muchas otras, vemos algunas ideas que aún no terminan de popularizarse, pero parece estar en camino de, sobre todo aquello de utilizar a The Zombie Vampire, utilizando su efecto, mandando cartas al cementerio, reviviendo la que requieras, y aparte de que si es Snake Eye Ash, qué bueno, y si no, puedes utilizarlos para hacer los Charmer y ir por Promethean Princess. Ahora, hay algo que no debemos olvidar, ya sea con Fire King, con Asamina o con Finsmith, el deck más popular sigue siendo alguna variante de Snake Eye, y aunque estos tienen sus diferencias claves, siguen siendo lastimados por cartas similares y siguen teniendo mucha sobreposición de cartas. Por tanto, si tienes que considerar un deck como el mejor, para lo cual tener más preparación, definitivamente es Snake Eye. No importa en qué variante, aunque sí tendrás que revisarlas para ver las diferencias tan puntuales que tienen. ¿Y qué hay de los siguientes decks? Bueno, en segundo lugar, dejando de lado los Snake Eye, tenemos a Tenpai, el cual parece estar honestamente resuelto. Tenemos el festival de Shifter, Fugalos, Purulia. Básicamente Tenpai es una fuerza conocida en el formato, muy fuerte, tanto así que es el segundo deck que más topea, pero fuera de eso no hay mucho realmente que decir. Cosa que no es así con el tercer mejor deck, Jubel. La historia de Juvelas en este punto es algo curiosa. En 2 semanas, sin nada más que la introducción de los Asamina, pasó a ser el tercer mejor deck. ¿Y esto a qué se debe? Si vemos esta lista, podemos llegar a la siguiente conclusión. El deck sigue creciendo en tamaño, sigue buscando alternativas, ahora incorpora a los Asamina, pero sigue teniendo los mismos problemas. Si no logras iniciar con los Asamina para producir la Negate o iniciar con Phantom, sigue teniendo el mismo problema. Mulchar y Fugalos. Es así de sencillo, el deck no puede jugar de manera eficiente alrededor de Fugalos sin dar demasiados robos. Y aunque puede hacer algo, no es mejor que lo que Tenpai y que lo que Snake Eye pueden hacer. Por tanto, se terminó yendo abajo de estos decks. Pero aún así, es mejor de lo que muchos otros decks pueden hacer. Y claro, su combo, si se va completo, es el mejor combo del formato. Y es muy difícil de romper, inclusive para Tenpai. ¿Y qué hay del último deck de esta gráfica? Sorpresivamente, tomando el puesto del cuarto mejor deck del formato, está Centurión. Vimos una gran exhibición en el YCS con el deck de Pack. Y esto se ha popularizado. Hay un montón de tops con Centurión. ¿Por qué motivo Centurión está triunfando tanto? En mi opinión tiene mucho que ver con la facilidad que tiene para jugar alrededor de las Huntras más populares. Aquellas que golpean a Snake Eye sobre todo. Pero
no hay que confiarse. Muchos jugadores ya se están dando cuenta de esto y comienzan a utilizar la obra para contrarrestar el poder de Centurión. Para terminar el análisis general, como lo vemos en la gráfica, 34% de los decks que topearon son otro tipo de decks, yendo desde Branded, Exodia, Sprite, White Forest. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? El formato se está consolidando. Estamos observando los mejores decks, sobre todo en las versiones de Snake Eye. Pero actualmente existe mucha variación de decks que pueden llegar a topear. Algunos con más constancia, como Tempa y Jubel, y otros que tienen tops un poco extraños, pero su poder realmente no es para ser subestimado. Y esto lo veremos en la siguiente gráfica. Esta presenta los decks más ganadores de la semana. La historia respecto a esto, como vemos, es básicamente la misma en cuanto a los primeros 3 lugares. Pero en el cuarto lugar ya hay un cambio, y es el Millennium Exodia. Debutando con mucho éxito en el YCS Niagara Falls, ahora lo tenemos como uno de los decks más ganadores. No topearon mucho, pero al menos en los tops registrados, cuando lo hicieron, es porque ganaron el torneo. Aquí tenemos esta lista del regional de Hollywood, piloteada por Lázaro José Pérez. Esta lista es casi, en cuanto al main deck, 1-1 la misma que Niagara Falls, con un side deck más simplificado y más express que aprovecha las bondades de Exodia, y realmente este deck es muy poderoso. Próximamente probablemente lo traeremos en el video del combo al canal para que puedan ver un poco qué es lo que hace. El siguiente segmento lo utilizaré simplemente para mencionar esos decks que están en la categoría de otros. Hay algunos interesantes como el White Forest que mencioné, que finalmente incorpora lo Asamina y puede empezar a combatir de manera muy eficiente. Tenemos en otro regional un Kashtira totalmente hecho para ir segundo, pero que cuando lo dejan ir primero se idea un solo Finsmith. Al tener acceso a 2 monstruos puede fácilmente dejarte Hiking Caesar y Desirae para hacer un campo que yendo primero sea bastante difícil de romper. Más un Fenrir, como no. Y por otro lado, en el UK Open hubo muchos resultados interesantes, pero quiero concentrarme en estos dos. Primero, Voiceless Voice. Voiceless Voice no ha aparecido en los tops muy frecuentemente, y aunque es un deck interesante respecto a que cartas como Fugalus realmente no lo golpean, sufre un poco por Dominus Impulse y no ha logrado aparecer mucho, pero ya tiene un resultado. Y en este mismo torneo es curioso, hubo un segundo deck ritual en el top 8, Drytron, el cual mostramos en esta lista y simplemente queríamos llamar atención. Finalmente, en esta semana hay algo importante que decir. No hay muchas tech nuevas. El formato se alentó un poco en cuanto a experimentación se refiere y realmente no vemos mucho. Se encontraron algunas techs interesantes, como por ejemplo un deck héroe que logró un top en un regional utilizando el motor de los Primite, pero esto realmente parece ser todavía algo que no podemos llamar como una tech. Lo único o la única tendencia que parece ser se empieza a incrementar el uso de la Ogra, el uso de Trust para castigar Mulcharmy. Pero inclusive cartas que parecían que se consolidaban como staples seguros en los sidecks son inconstantes. Tal es el caso de Retaliating Sea, que no se ve tanto como uno podría esperar luego de haber visto los resultados de la semana pasada. Bueno, sin más, me despido. Espero este video les sea útil en su preparación para los torneos este fin de semana. Y si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse. Nos ayudaría mucho. Sin más, nos vemos.